Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, muy contento. Vamos a iniciar un nuevo programa y con un tema que tiene que ver con la prevención de los daños. ¿Cómo puedo prevenir los daños? ¿Cómo puedo actuar judicialmente para que esto suceda ante una eventualidad que me pueda afectar mis derechos, mi derecho de propiedad, por ejemplo? Así es. Puede ser una contaminación, problemas de ruidos de alguna fábrica, muchísimas cosas. Consumo excesivo de energía que afecte también donde yo estoy viviendo. Entonces muchísimos hechos de la vida diaria que se pueden ver afectados y que yo puedo proteger ante un eventual daño que me pueda llegar a ocasionar. Incluso daño o maltrato animal. También, así que son muchísimas opciones y para eso tenemos una invitada, ¿no? Para eso tenemos una invitada de lujo, la doctora Matilde Pérez, que justamente es profesora de Derecho de Daños en la Universidad Católica Argentina. Así es. Y te invito a ir a una pausa, así recibimos a Matilde. Vamos. En este último año, desde el Consejo Federal del Notariado Argentino, hemos realizado importantes gestiones que reflejan nuestro compromiso con el desarrollo del notariado y su vínculo con la sociedad. En el plano internacional, participamos en las reuniones del Consejo General de la Unión Internacional del Notariado en Belgrado, así como en las sesiones plenarias de la Comisión de Asuntos Americanos en Punta Cana y en Tenerife. Además, notarios argentinos representaron al país en diversas comisiones de la Unión, reafirmando nuestro compromiso con el trabajo global. También participamos en el segundo encuentro de ministros de Justicia de Iberoamérica y de los países de lengua portuguesa, en las 19 jornadas notariales iberoamericanas, en el encuentro del notariado mundial y en el World Congress on Adult Support and Care, el cual diserté representando al Consejo Federal. Durante nuestra visita a Madrid, exploramos el Centro Tecnológico del Notariado, un espacio dedicado a la innovación y el desarrollo digital. Asimismo, recibimos en la Casa del Consejo Federal al vicepresidente para América del Sur de la Unión Internacional del Notariado, Dr. Mario César Romero Valdivieso. En el ámbito académico, nuestro notariado Nobel participó de la 12ª edición de la Universidad Mundial del Notariado, Jean-Paul de un evento fundamental para la formación y el intercambio profesional. Además, convocamos con gran éxito los encuentros regionales del Notariado Nobel, así como el encuentro nacional. Firmamos un convenio con la Universidad Notarial Argentina y nos reunimos con la Academia Nacional del Notariado, consolidando alianzas estratégicas. Continuamos brindando capacitaciones gratuitas y abiertas a través de nuestras redes sociales y YouTube, acercando el conocimiento a toda la comunidad notarial. A nivel nacional, mantuvimos reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera, brindando capacitación en las resoluciones de la institución. Nos preparamos para la 4ª ronda de evaluación del GAFI, nos reunimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Dirección Nacional de Tramitación a Distancia y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera. También tuvimos encuentros con UNICEF y la Dirección General de Asuntos Consulares. Además, dialogamos con la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación. Nos reunimos con el senador Pagotto para conversar sobre el proyecto de la Ley Nacional de Autoprotección y Poderes Preventivos. Participamos del tercer Congreso Nacional sobre Actualidad Registral, en el que diserté en representación del Consejo Federal. Nos reunimos con escribanos de gobierno de todo el país, con el Banco Nación y con el Secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, promoviendo soluciones integrales para el sector. Convocamos a las 3 asambleas ordinarias y nos reunimos con los presidentes de todos los colegios notariales del país. Asistimos a las jornadas notariales de Córdoba, Mendoza, Jujuy y La Pampa y a la convención notarial en el Colegio de Ciudad de Buenos Aires. Convocamos a la Jornada Federal de Asesoramiento Comunitario, que fue un éxito en todo el país. Publicamos nuevas ediciones de la revista de noticias del Consejo Federal y renovamos nuestro sitio web.
Estas acciones no solo reflejan el compromiso del Consejo Federal del Notariado Argentino con la promoción y desarrollo del notariado, sino también nuestra dedicación a fortalecer su presencia tanto a nivel nacional como internacional. Trabajamos con la convicción de que cada gestión, cada encuentro y cada iniciativa son pasos concretos hacia un notariado más preparado, conectado y comprometido con las necesidades de la sociedad. Nuestro objetivo es seguir consolidando un camino de innovación, excelencia y servicio, proyectando al notariado argentino como un pilar fundamental para la seguridad jurídica. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestra invitada de hoy, la doctora Matilde Pérez. ¿Cómo estás, Matilde? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes como siempre. Así que bueno, estamos acá con una nueva propuesta. Así es. Y bueno, hoy vamos a tratar de acercarnos, ya hablando de estos temas. Las últimas semanas estuvimos hablando acerca de los consorcios. Hoy vamos a tratar de hacer una aproximación también a temas vinculados a el ejercicio del derecho de la propiedad y algo que ha traído de alguna manera formal el nuevo Código Civil y Comercial, que es hablar de la prevención de los daños y cómo esto nos puede servir o ayudar cuando estamos hablando de la propiedad. Nosotros generalmente cuando estamos en nuestras casas, en donde vivimos, donde residimos, pensamos en nuestros vecinos, con la gente que tenemos al lado, la gente que vive próximamente o dentro del radio donde nos solemos mover. Y en esas relaciones de vecindad, que a veces son amigables, pero en otros casos presentan ciertas complejidades que pueden venir de ruidos molestos, de olores, de emanaciones, etcétera. El vecino que tiene animales domésticos que molestan en mayor o menor medida, o por el contrario nosotros como vecinos que advertimos que efectivamente esos animales no están en las mejores de las condiciones. Sin embargo, hoy
tenemos que ampliar un poco el abanico nosotros desde el ejercicio de nuestro derecho de propiedad y tomar conciencia que existen una serie de limitaciones que por supuesto están marcadas por el ejercicio de ese propio derecho por otros sujetos, pero también nosotros en el ejercicio de nuestro derecho de propiedad podemos abrir o ampliar ese espectro a algo que se llama la prevención del daño. La prevención del daño significa poder evitar que un daño se produzca y si ese daño ya se produjo, que ese daño se pueda mitigar, que se pueda aplacar, de alguna manera que ese daño no sea tan grande. Y ahí es donde, en esa idea de la prevención, de anticipar el daño, es donde nosotros, por el hecho de vivir en una comunidad, por ser parte de una sociedad, como también forma de protección del derecho de propiedad en un sentido amplio, pero también en la protección de otros derechos constitucionales, como puede ser la protección del ambiente o la protección de nosotros como consumidores, que esta anticipación del daño hoy termina siendo una herramienta sumamente importante. ¿Y por qué decimos esto de evitar que se produzca el daño? Y casi todos conocemos ese viejo adagio que dice más vale prevenir que curar. Entonces, en el amplio espectro de temas que habíamos hablado justamente con Laura y con Diego para poder presentarlos hoy en este programa, la variedad es amplísima, pero me gusta pensar en algunos términos que pueden venir, por ejemplo, de la protección de los animales, de la protección de las distintas especies. Podemos hablar también de todo lo que es la contaminación ambiental en el sentido de contaminaciones que nosotros percibimos a través de los sentidos, que son los ruidos, los olores, esta emanación de humos y demás que hablábamos al principio, que en un primer momento pueden parecer que son inocuas, que son inertes, que no producen efectos. Sin embargo, la práctica evidencia lo contrario. Traigo 2 o 3 casitos concretos de la actualidad diaria. Por ejemplo, en estos días en Avellaneda se detectó un nuevo contaminante, un color rojo que presentaba el río Sarandí. No se sabe cuál es el factor contaminante. El río Sarandí, a las orillas del río Sarandí, vive una gran población, pero esa contaminación también nos afecta de una manera directa o indirecta a todos nosotros, como puede ser el hecho que ese río Sarandí creo que es arroyo, no río, sino que vierte sus aguas al río de la Plata, de donde a su vez se toma el agua para después ser apta para consumo humano a través de las plantas de purificación. Pensamos en otros hechos como puede ser la protección de animales, flora y fauna, protección de flora y fauna nativas, pero cuando pienso en flora y fauna nativa no solamente es pensar en aquellas zonas de nuestro país que están especialmente protegidas, sino también dentro de la planta urbana, que puede ser, hoy hay toda una suerte de corrimiento de los ecosistemas de aves del norte del país hacia el centro del país, pero lo tenemos también en criaderos clandestinos de animales, o también en el comercio de especies exóticas. Lo analizamos y lo vemos también, hoy hay nuevas formas de contaminación, hoy está el gran furor de lo que es la inteligencia artificial y todo el ámbito de las criptomonedas, donde hay un aspecto poco conocido, poco analizado o estudiado, que es el caso de la contaminación derivada del gran consumo energético, consumo de agua, consumo de electricidad y también los gases que se producen a través de esas grandes generaciones de datos, a través de las distintas fuentes a las que utiliza los procesos de inteligencia artificial. Podemos hablarlo en lo cotidiano, ¿sí? Personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, podemos hablar del establecimiento o utilización, por ejemplo, de fumigantes, ¿sí? Vos, Laura, sos de Entre Ríos, la fumigación es un aspecto constante que es necesario, pero también buscar el medio para que esa contaminación efectivamente no genere daños. Ahí la prevención entra de cajón, esta acción preventiva que recoge hoy el Código Civil y Comercial, esta acción preventiva que lo que hace es lo que decíamos recién, esta forma de evitar, de atajar la producción del daño. Entonces, como decís, esta acción preventiva de ley, o sea, todos los daños, y hablamos hoy principalmente del derecho de propiedad, como en su programa se llama propiedad privada, a la propiedad, pero también a otros derechos también que también están tutelados. Entonces, hay también una actividad preventiva que es muy importante porque abarca
todo. Recién hablaste de temas de vecindad, de humos, de contaminación ambiental, de criptomonedas, tantos, abarca, digamos, casi todas las relaciones humanas y jurídicas. Exacto. Cuando nosotros analizamos esta temática, el punto de partida hoy es lo que tenemos que analizar, es la presencia de aquel daño que es injusto. Cuando hablamos de daño injusto es aquel que no existe el deber jurídico de soportar. Todos en nuestra vida cotidiana sufrimos daños, sufrimos molestias, nos molesta el ruido, nos molestan los bocinazos, que no se respeten las señales de tránsito, no sé, se me cae, se me rompe un frasco y a raíz de eso me corto. Hay una obra de subte, en las proximidades donde estamos grabando este programa, hoy hay una gran obra en el centro de la ciudad que dificulta el acceso al tráfico, son, digamos, molestias normales, naturales, necesarias para poder disfrutar de otros bienes. Cuando estamos hablando de esta función preventiva del daño, en esta centralidad en el daño injusto, decimos que no tenemos por qué soportar ese daño. Esto no es algo nuevo, la prevención del daño es tan antigua como el derecho, ha tenido ya incluso en el régimen anterior del Código de Vélez, había denuncias de daño temido, otro tipo de acciones que permitían justamente esta forma de evitar el daño. Hoy sí, cuando hablamos del derecho de propiedad, la protección del derecho de propiedad en un sentido amplio, no hablo solamente del derecho real de dominio, sino hablamos de propiedad intelectual, de todo lo que es el uso y goce de los bienes, propiedad intelectual, propiedad, como decía recién, el derecho real de dominio, acá entra la función preventiva. Lo tenemos también en la esfera del daño general, cualquier otro tipo de daños entra en esta esfera de la acción preventiva. La acción preventiva tiene este punto de partida en lo que se llama la función preventiva del daño dentro del Código Civil. Es decir, ¿cómo podemos atajar que ese daño se produzca? Y si ese daño se produjo, ¿cómo podemos hacer para amortiguar el efecto de ese daño? Entonces aparecen ahí dos palabritas que son principio de prevención y principio de precaución. Entonces, hablamos recién de la contaminación del río. La contaminación del río, hay una relación de causa y efecto. Si el río está contaminado, el agua, lo que está contaminado va a afectar a las personas, pero va a afectar también al ecosistema. Si yo estoy hablando de una fumigación de los campos, la fumigación es necesaria. Es un mal necesario, pero ese mal necesario en el momento que lo que lleva es a la producción, por ejemplo, de determinados tipos de enfermedades o contaminación del aire, o hay incidencia o conocimiento que puede tener, por ejemplo, influir en factores como determinados tipos de cáncer, acá es donde entra la prevención. Hay una relación de causa y efecto que es conocida, esto es el principio de prevención, o también pueden presentarse otras situaciones donde, lo hablábamos creo que era uno de los primeros programas, cuando se habla del principio de precaución, que hay esta incertidumbre científica, tengo el olor, hay el humo de peligro y tenemos que actuar. COVID-19 fue un marco del principio de precaución. Algo se hizo, bueno, malo, regular, cuestionable, no, pero había que hacer. La acción preventiva parte de este punto. ¿Quiénes pueden plantear una acción preventiva? Cualquier persona. Y acá tenemos nosotros como ciudadanos una acción que nos mueve de alguna manera al compromiso, pero es una acción también que nos da un mecanismo a través del cual nosotros, sin tener, digamos, un derecho pleno, sin que se haya formalizado el daño, sin que podamos establecer responsables directos por ese daño, sin embargo, lo que podemos pedir judicialmente es que ese daño se ataje, entonces, que ese daño se aminore. Lo que estás diciendo entonces es que ante la eventualidad de un daño que uno puede ver que puede llegar a suceder, puede actuar judicialmente, preventivamente, para que se tomen medidas o el juez tome ciertas diligencias para evitar que ese daño se produzca a futuro. Exacto. Acá el primer punto es este. Cualquier persona está habilitada para poder realizarlo, ¿sí? Se dice toda persona en cuanto ella dependa. Acá significa, hay un primer punto que es de cuanto ella dependa. No hay que ser un superhéroe, no se exige un esfuerzo especial, toda persona en cuanto ella dependa. En este ejemplo que vos decías del río, por ejemplo, que se tiñó de rojo.
ese riesgo, cualquiera de nosotros está legitimado para poder plantear una acción preventiva. De hecho, hay una causa muy importante que es el fallo Mendoza, que es de la Corte, que yo le llamo un working in progress, porque es una causa que a su vez se van desprendiendo distintas presentaciones. No es puntualmente una acción preventiva, pero sí habilita, que lo permite la Constitución Nacional, que hay personas interesadas justamente en la preservación del medio ambiente. Bueno, la acción preventiva lo que hace es bajarlo a una proximidad. Pero, digamos, si yo digo esto solo, es muy fácil porque cualquiera podría utilizar una acción preventiva de vendetta contra un vecino que no lo quiere, contra un establecimiento que le es poco afecto tiene con él. Y acá lo que tiene que demostrar quien plantea es lo que se llama en derecho la antijuridicidad, o se lo llama también el incumplimiento objetivo. Es decir, que esa conducta que se quiere evitar, esa conducta que previsiblemente va a generar un daño, ¿por qué es que previsiblemente va a generar un daño? Si yo digo que el río Sanandí está contaminado, no me basta con eso. Voy a tener que crearle al juez convencimiento que aquello que yo estoy planteando tiene por lo menos visos, ¿sí?, de que es verdadero. Entonces, acompañaré testigos, filmaciones, actas notariales. Si lo que estoy pidiendo es que un determinado establecimiento comercial o industrial, por ejemplo, cese de emanar olores, o que no se tiren, por ejemplo, fluidos a la red cloacal. ¿Eso qué puede generar? Y producción de gases, y esos gases ser nocivos para la gente y llevar, como ya hubo algún triste caso acá hace cosa de 20 años, personas que fallecieron a consecuencia de gases que se acumularon en la red cloacal. Entonces, la antijuridicidad es lo que yo le tengo que acreditar al juez. Claro. El juez, acá en esta acción, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en los distintos juicios, es el que tiene la sartén por el mango. Entonces, yo al juez le puedo pedir el cese, le puedo pedir el cierre, le puedo pedir la prohibición de fumigar, le puedo pedir prohibir tal cosa, secuestrar animales, pero el juez lo que va a actuar acá es a través de la prudencia y va a poder tomar medidas. Pero aquellas medidas que tiendan justamente, por un lado, a atender la pretensión de quien está solicitando que se paralice esa actividad, que se suspenda o que se implementen mejoras. Pero del otro lado, acá también entra otro juego, otros derechos constitucionales que están vinculados también al derecho de propiedad, como es el de poder ejercer toda industria lícita. Y posiblemente cuando estamos hablando de estos casos de emisiones, de contaminación y demás, pueda tener una autorización administrativa para poder realizar su actividad. Pero esa autorización administrativa no es un plus de indemnidad, no es un paraguas que lo protege, sino que acá el juez lo que va a sopesar, lo que va a valorar, qué es lo menos dañoso. Porque no solamente tengo que proteger como juez lo que son las aspiraciones de quien plantea una acción preventiva, sino tomar en cuenta cuál es el daño que se produce. ¿Por qué? Y vos decís, bueno, cerramos el establecimiento, fantástico. ¿Qué hacemos con la gente que trabaja en ese establecimiento industrial? Ponemos un periodo de clausura. Es la única fuente de trabajo del lugar. Es decir, estas son situaciones de circunstancias de persona, tiempo y lugar que el juez tiene que valorar. Bien. Si en vez de clausurar un establecimiento, ¿qué puede disponer el juez? Mejoras para poder realizar esa actividad. Cuando estamos hablando de especies protegidas, cuando estamos hablando de maltrato animal, cuando estamos hablando de criaderos clandestinos, ¿qué es lo que puede disponer el juez? ¿El cierre del criadero? Todos suponemos que sí. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de ciertas situaciones donde lo que tenemos son especies protegidas, donde lo que tenemos son iguanas, o lo que tenemos son serpentarios, o lo que tenemos, comercialización de cualquier especie exótica que realmente son traídas de contrabando al país, quizás no hay otro lugar donde ubicarlas. Entonces lo que hace ahí es cambiar el guardador, quien está a cargo de esas especies, de esos animalitos. Cuando estamos hablando de esta contaminación en materia de inteligencia, digamos, utilizar de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial son programas que procesan gran cantidad de datos. Y eso hay emisiones. Podemos cortar, cerrar esos lugares si es que el juez tiene la aventura de conocer dónde se producen la mayor cantidad de esos procesos. O por el contrario, tenemos que buscar mecanismos, protocolos para hacer que ese consumo de energía sea más eficiente, menos contaminante. Lo podemos tener también en el ámbito de la medicina.
estamos hablando de vacunas, estamos hablando de medicamentos. Muchas veces hay medicamentos que hay como una suerte de doble estándar dentro del país, donde, digamos, un mismo laboratorio en un país te dice la información en su folleto es esta, en su prospecto es esta, y en Argentina la información es diferente o distinta, con lo cual genera un perjuicio. No sé, Laura, si querés, ¿vamos bien o acotar algo? Estamos muy, muy interesados en toda la explicación, que realmente es muy útil, pero estamos con el tiempo sobre la hora. Sí, pues la verdad que el tema de la prevención del daño abarca tantos supuestos, como lo decías recién, que son muchísimos subtemas. Y sobre todo con lo que tiene que ver de la contaminación o los daños colectivos también, que involucran a muchas personas y son muchos los legitimados. Exactamente. Y dependerá también de la valoración del juez qué medidas tomar, como decías recién. La acción preventiva lo que tiene es esto, que a diferencia que vos cuando planteas una acción colectiva o cuando estamos hablando de pluralidad de intervinientes individuales en una misma causa, recién hablamos de Mendoza, hay otro fallo famoso al ABI, muchas veces la dificultad está en conseguir que las personas se presenten como legitimados activos. Sí. La acción preventiva lo que te hace al bajar digamos, de alguna manera la vara a lo que es las personas que estén interesadas. Cuando hablamos de persona, puede ser persona física, persona humana, etcétera. En esa bajada de vara es donde está la amplitud y lo bueno que tiene esta acción. Así que bueno, es para pensar, para analizar. Es una acción que en el principio se pensó que iba a ser una suerte de catarata de procesos judiciales. Sin embargo, sigue siendo una pequeña desconocida de este Código Civil y Comercial. Así que bueno, esto es nada más que un pequeño esbozo que espero que un pequeño esbozo muy, muy útil y que vamos a tener que profundizar en los distintos subtemas que pusiste. Ahí estamos, quedo a disposición, como siempre. Bueno, muchas gracias, Matilde, y te vamos a entregar un pequeño obsequio. Bueno, de Gigot. Muchísimas gracias. Gigot Cosméticos, una empresa argentina que cuenta con una planta de elaboración propia, en constante crecimiento como vos. Podés sumarte al equipo de Gigot llamando al 0810-999-9200. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, no, al contrario, un placer como siempre. Hasta otra. Gracias. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.